buenos días con todos, les saluda el docente de Química de la Academia de Educación y Ciencias Puras y en esta oportunidad vamos a determinar el peso equivalente para los óxidos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuál es la definición? ¿Cómo determinamos el peso equivalente para estos compuestos? El peso equivalente de un óxido es aquella cantidad que se produce a partir de 8 partes de masa de oxígeno, 8 gramos de masa en oxígeno. Bien, entonces vamos a analizar aquí estas dos reacciones químicas y vamos a ver si de 8 gramos, a partir de 8 gramos de masa de oxígeno, cuál es la cantidad de masa, ¿no?, de ese óxido, y eso será justamente el peso equivalente del óxido. Vamos a ver. Tenemos aquí, bueno, aquí tenemos, recordemos, el peso atómico de oxígeno es 16, aquí tengo 2, sería 32, entre 2, 16 gramos. Esto, a ver, 16 gramos produce, a ver, el calcio. El calcio, recordemos, y el oxígeno, ¿no? En total sería 56 gramos. ¿Sí? 56 gramos. El peso fórmula, en este caso, de óxido. Ahora, a ver, tenemos 16 gramos, produce 56 gramos de óxido de calcio. Pero yo no quiero, dice, yo quiero la mitad, o sea, 8 gramos, ¿no? 8 gramos de oxígeno produce, a ver, si es la mitad, entre 2, aquí sería entre 2 también, sería 28 gramos. ¿Sí? 8 gramos de oxígeno produce 28 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Muy bien, a ver, momentos que sea. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que 8 gramos de oxígeno produce 28 gramos de óxido de calcio. Eso significa que el peso equivalente de óxido de calcio es 28 gramos. Ponemos el peso equivalente, por definición, el peso equivalente del óxido de calcio es igual a 28. Listo, vamos a ver aquí en el otro ejemplo. A ver, tendremos 4 átomos de aluminio, ¿no?, reaccionando con 3 moléculas de oxígeno, generan el óxido de aluminio. Bien, a ver, vamos a calcular aquí, en este caso el oxígeno, en gramos, esta cantidad. Recordemos, a ver, 16 por 2 es 32 por 3, 96 gramos. 96 gramos, y en total, a ver, aquí hacemos los cálculos, nos sale 204 gramos. ¿Sí? Bueno, sobre los pesos atómicos, siempre los menciono que lo encontramos en la tabla periódica y no es necesario memorizar. ¿Sí? Entonces, la suma, ¿no?, en este caso el peso fórmula sería 204 gramos. En total, ¿sí? En total. Ya, ahora yo quiero el 8, entonces tengo que dividirlo ¿entre cuánto? Entre 12, ¿no? Porque 8 por 12 me da 96, entonces tendríamos aquí 8 gramos. Ahora, lo he dividido entre 12 para que me dé 8. Por aquí, 204 entre 12, eso me da 17 gramos. Eso sí que significa que el peso equivalente en este caso de este compuesto, que es el aluminio, óxido de aluminio, es 17 gramos. ¿Por qué? Porque a partir de 8 gramos, ¿no?, 8 gramos produce, ¿cuánto? 17 gramos de óxido de aluminio. Y ese es el peso equivalente de este óxido. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, nuevamente se ha oscurecido. A ver. Bueno, esa es la forma de nosotros de poder hallar el peso equivalente de los óxidos. ¿Sí, jóvenes? Hay otra forma en la cual es una manera práctica. Si analizamos, en este caso, si analizamos aquí, por ejemplo, tenemos el peso equivalente del óxido de calcio es 28, eso lo sabemos. Pero hay otra forma de hallarlo. Mira, ¿qué pasaría? Tenemos aquí el peso equivalente del oxígeno es 8, eso lo sabemos, 8, 8. Ahora, del otro compuesto que le acompaña, en este caso del calcio, ¿cuánto es el peso equivalente del calcio?
¿Lo podemos hallar aquí? Sí, sí lo podemos hallar. Mire, el calcio, a ver, el peso, en este caso el peso equivalente del calcio, ¿sí? Es, ¿cuánto es? Bueno, aquí tenemos 40 gramos, ¿no? 40 gramos que es su peso atómico. Ahora, si lo dividimos entre 2, aquí tenemos las cantidades, lo dividimos entre 2, tendríamos 20 gramos. ¿Sí? 20 gramos reacciona con 8 gramos de oxígeno. Y esto se le conoce como ya el peso equivalente del calcio. Entonces el peso equivalente del calcio, ¿cuánto es? 20 gramos. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer, esto lo hemos hecho en el video principal, ¿no? Cual hemos visto la definición de peso equivalente. Que significa que 20 gramos de calcio reacciona con 8 gramos de oxígeno, lo cual genera 28 gramos de óxido de calcio. Entonces el peso equivalente del calcio en esta reacción es 20 gramos. 20 gramos, ¿sí? Solo es 20. Bien, ahora, a ver, yo tengo aquí 20 y el peso equivalente del oxígeno, me doy cuenta de algo, ¿sí? A ver, vamos a hacer aquí una más para poder determinarlo. A ver, el peso equivalente, por ejemplo, del aluminio. Calculemos en este compuesto. Tenemos el aluminio, su peso atómico, su masa atómica, ¿cuánto es? Es 27, ¿verdad? Aproximadamente 27. Pero 27 por 4, ¿cuánto sería? 27 por 4, aquí tenemos 27 por 4, sería 108 si no me equivoco, ¿no? 108 gramos. Ya. 108 gramos reacciona con 96 gramos de oxígeno. A ver, hemos dividido entre ¿cuánto? Entre 12. Entre 12 tendríamos que dividirlo, nos da 9 gramos. ¿Sí? Hacemos la división. 96, bueno, aquí 108 entre 12 nos da 9 gramos. Ahora, 9 gramos reacciona con 8 gramos de oxígeno. Y eso es el peso equivalente del aluminio. Es 9. Ahora, nos damos cuenta de algo, miren chicos. Quiero que presten atención. El peso equivalente del calcio es 20, menor al peso equivalente del óxido calcio, ¿sí? Pero si hacemos la suma del peso equivalente del calcio con el oxígeno, nos genera o nos da el 28, el peso equivalente del óxido. Aquí también, mira, el peso equivalente del aluminio es 9, lo hemos hallado, y el peso equivalente del oxígeno es 8. Si hacemos la suma, nos da el peso equivalente. ¿Eso qué significa? Significa que el peso equivalente del óxido, ¿sí? El peso equivalente del óxido lo puedo hallar. ¿Cómo lo puedo hallar? A ver, ¿sumando qué? Sumando el peso equivalente de quién. ¿Esto qué son? Metales, ¿no? El peso equivalente del metal, más quién, más esa constante que es el peso equivalente del oxígeno, ¿no? O sencillamente lo ponemos 8, porque es su peso equivalente del oxígeno. Esa es la forma para poder, a ver, lo voy a cerrar, para poder determinar el peso equivalente del óxido, sencillamente. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, espero que haya quedado claro toda esta sesión. Conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos.